No se oye que se está riendo, pero de viaje se le ve que está. Profe, de viaje se le ve que está gozando. ¿Qué mira de todo? No sé qué me saca yo. ¿Y el profe? Conocen al profe, que es risueño. Es que no sé por qué me pasa si estoy en el centro de Jinotepe. Entonces, las firmas de auditores son las que van a... Las firmas de auditores son las que prestan los servicios de auditoría a los diferentes clientes. Entonces, aquí nos dice sobre lo que debe de tener como control de calidad una firma de auditores. Aquí nos habla primero sobre los requisitos profesionales y nos habla sobre los principios éticos que debe de tener el auditor. ¿Qué fue lo que ya abordamos en la primera clase? Que nos hablaba sobre independencia, era que el auditor no debe tener ninguna relación con el cliente, la empresa, el contador, con todo el que trabaja en la compañía que vos vas a auditar. Entonces ahí decíamos, no debe de haber grado de consanguinidad ni de afinidad en relación a familia y amistades. La personal que trabaja en una firma, igual los auditores deben de ser personas íntegras, con valores morales, objetivos, en base a lo que vos decís, estar seguro de lo que decís, y tu seguridad siempre te lo va a dar el trabajo. O sea, vos haces un trabajo con debido cuidado, respetando las normas, entonces a vos te va a dar esa objetividad para expresar lo que contiene esa información, porque aquí estamos hablando siempre de que vos vas a decir, está bien o hay errores. Confidencialidad, decíamos en la parte de que no hay que decir o andar hablando lo que vemos dentro de las compañías que andamos auditando, porque aquí vas a andar por lo general de una empresa a otra y manejar mucha información de los diferentes clientes a los que vas a auditar. Conducta profesional, yo les explicaba también que esa parte es que los que trabajan en auditoría o en una firma deben de trabajar en equipo, ser sociable, para que haya buenas relaciones interpersonales entre el equipo de trabajo y no haya ningún problema de ese tipo. Pues. Competencia y habilidad, aquí se refiere a que dentro de la firma, los que trabajen en la auditoría deben de tener los conocimientos necesarios. Y es aquí que vemos que, por ejemplo, para comenzar a trabajar como auxiliar de auditoría o junior, que le llama auditoría junior, entonces ya hay por lo menos un cuarto o quinto año de la carrera y ya después obviamente te van a exigir tener el título, ya después un posgrado, una maestría, según a cómo vayas ascendiendo. Entonces ahí todo el personal debe tener los conocimientos técnicos, profesionales, para poder ejercer dentro de la auditoría. Asignación en base a que aquí hay que asignar el trabajo a la persona que tenga ese conocimiento o esa habilidad, podríamos llamarle también, que es la parte de que si vos dominas más el inventario, entonces vos te encargaste del área de inventario. Si vos has trabajado o ya tenés más conocimiento sobre el área de efectivo en banco, entonces a vos se te va a asignar esa área, porque aquí estamos hablando siempre de equipos de trabajo, que la información puede ser bastante mucha, entonces aquí hay que distribuir y asignar correctamente el trabajo para poder sacarlo a tiempo. Estamos hablando que aquí se cobra en base al tiempo, entonces todo va en base al tiempo. Y sacar el trabajo a tiempo significa que tenés un buen equipo. La delegación, aquí en estos mismos grupos, dentro de una firma de auditores, debe de haber suficiente dirección, supervisión y revisión del trabajo. Por lo general, en los equipos siempre van a andar auxiliares con un supervisor
y toda esta información que se va generando en ese trabajo de campo, entonces después debe de llegar ya a lo que sería el gerente para que revise y dé ya los aspectos finales sobre la auditoría. Pero digamos que debe de pasar por varias personas todo el proceso de la auditoría, que bien se va a generar dentro del equipo que está trabajando ahí, el trabajo de campo, levantando toda la información, después revisando y por último ya dando los aspectos finales, que en ese caso ya sería el gerente de la firma, en la redacción del informe final. Pero todo es un trabajo en equipo porque estamos viendo que el que va a trabajar más es el auxiliar o el auditor junior, levantando toda la información, pero después debe estar la otra persona supervisando para después llevar toda la información al gerente de la firma y sea quien haga ya la parte final, que sería la redacción del informe preliminar y después el informe final. Consultas cada vez que sea necesario, se consultará fuera o dentro de la firma aquellos que tengan la experiencia. Aquí también vamos a ver que en la NIA nos dicen que podemos auxiliarnos de expertos en el caso de que dentro de la firma no no tengamos especializaciones en algunas áreas, por ejemplo, en la informática. Les decía, podemos ir dentro de la auditoría a revisar los sistemas contables, pues si son funcionales o no para esa empresa, y tal vez dentro del equipo no hay alguien experto en ese tema, entonces ahí podemos auxiliarnos de una persona fuera de la firma para que nos dé los conocimientos apropiados o incluirlo dentro del equipo de auditor. Aceptación y retención de clientes. Aquí la firma debe de evaluar a los clientes prospectos y una revisión sobre una base continua. Aquí lo que vemos es que nosotros prestamos un servicio y les decía que entonces hay que hacer buenas auditorías para que nos contraten y tengamos más clientes. Ahora, siempre que vas a hacer una auditoría está la parte inicial, que es el otro tema de la planeación, y viene primero con el conocimiento del negocio y saber a qué se dedica la empresa, quiénes son los socios, quiénes son los principales clientes, los principales proveedores, y en base a eso aceptar el trabajo. Después de aceptar el trabajo viene que si todo se llevó a cabo de forma exitosa, entonces retener el cliente, hacer un trabajo excelente, dar un buen dictamen para que el año entrante seas nuevamente contratado. Pero todo esto va en función también a que todo se dé bien en los aspectos. ¿Por qué decían? Porque hablábamos anteriormente de que en aquellos casos donde haya empresas que el dueño, el gerente o el administrador te proponga ciertos cambios, como los casos que veíamos, de no revisar algunas cuentas, entonces ahí vos tenés que valorar que si es recomendable volver a hacer una auditoría ahí o no, preferiblemente no continuar o no aceptar un nuevo trabajo de auditoría. Pero todo va en base a tu imagen y tu reputación como firma, porque ya sabemos que eso se va a traducir en más clientes o menos clientes para vos, y eso determina tu rentabilidad, porque ya sabemos que ahí está el ingreso de una firma. El monitoreo, se debe monitorear la continuidad, la continuada adecuación y efectividad operacional en relación a que nosotros podemos darle un seguimiento a lo que es la auditoría. En el caso ya se concluyó, pero vos podés monitorear si todo lo que vos propusiste se cumplió o no se cumplió. Porque aquí, ya cuando ustedes vean la auditoría en la parte práctica, van a ver que a nosotros auditores nos entregan los estados financieros de la compañía. Después viene todo el proceso de revisión y qué serían los papeles de trabajo. Entonces, en ese proceso de revisión, vos podés encontrar errores. Y esos errores, vos como auditor podés proponer ajustes. Esos ajustes serían para mejorar los errores que encontraste. Entonces, vos propones esos errores mediante una hoja de trabajo,
que es similar a la que ustedes ya aprendieron a hacer en contabilidad 4. Si se acuerdan, hacían una hoja de trabajo que llevaba varios ajustes. Entonces, se parece y lleva el mismo nombre como hoja de trabajo del auditor. Entonces, en esa hoja de trabajo, vos ahí plasmas todos los ajustes o reclasificaciones que vos considerás necesarios una vez que revisás. Entonces, vos presentás unos estados financieros según auditoría, que según auditoría significa que ya van incluidos los ajustes o reclasificaciones que vos recomendás. Ahora, vos entregas ese informe así al cliente. Ahora, después el cliente se va a reunir con su equipo contable para ver si él determina hacer o no hacer los ajustes. Por eso viene esta parte de monitoreo, que es ya concluida la auditoría, ver que si lo que propusiste se hizo o no, y también ahí te van a explicar en el caso de que el cliente diga, no, yo no voy a hacer estos ajustes que me propone la auditoría, entonces saber por qué no lo llevo a cabo. Entonces eso va en lo que es el monitoreo. Y también nos habla sobre que en las auditorías debe de haber dirección, lo que hablábamos, de dirección, control. En la dirección, los auxiliares a quienes se delega trabajo necesitan una dirección apropiada. Por eso decíamos que en los equipos siempre va a haber alguien que sabe más y alguien que sabe menos, porque obviamente el que sabe menos se va a auxiliar del que sabe más en relación a cualquier consulta. Y también necesitan cierta supervisión y, como dice aquí, cierta dirección en base a la planeación. Primero está la planeación, es todo lo que vamos a hacer, y después se tiene que llevar a cabo la planeación. Alguien la tiene que ejecutar y alguien tiene que ir dando las directrices de qué es lo que se va a ir haciendo día a día. Por eso así están conformados los grupos de trabajo, por auxiliares un supervisor, porque el supervisor es quien va a llevar esa parte de ver que se vaya aplicando todos los procedimientos en base a la planeación. Los programas de auditoría, que es una parte que ya meramente van a ver en las auditorías, que ahí les van a mostrar cómo realizar. Yo aquí simplemente puedo dar un ejemplo. Ustedes van a aprender a elaborarlo ya en la materia de auditoría, porque aquí vamos en lo que estamos hablando sobre planeación, que es el próximo material. Entonces, hay una planeación sobre, digamos, una planeación global, todo lo que se va a hacer en la auditoría, que va a incluir, obviamente, muchos de ellos están estructurados de una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa final. Pero en todas esas etapas lo que se planea es desde el inicio, desde que vos aceptas el trabajo, hasta el final, que sería la entrega del dictamen. Entonces ahí va todo el proceso que vas a hacer, todas las pruebas de auditoría, todos los procedimientos. De ese plan global se desprenden los programas de auditoría. Los programas de auditoría no son más aquellos que los procedimientos para cada una de las áreas que vas a revisar. Entonces vos decís, yo voy a revisar el área del efectivo, yo voy a revisar el área de inventario, yo voy a revisar las cuentas por cobrar, y yo voy a revisar los activos fijos. Entonces, a cada uno de esas áreas, vos le vas a hacer un programa. Un programa significa que vas a planear qué pruebas de auditoría vos le vas a hacer a esa área. Por ejemplo, en el efectivo y banco, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer un cuestionario de control interno, voy a participar en los arqueos, voy a hacer recálculos de conciliaciones bancarias, voy a hacer cartas de confirmación con los bancos. O sea, todo eso son procedimientos o pruebas de auditoría que yo le voy a hacer al área del efectivo y banco. ¿Para qué? Porque siempre estamos buscando evidencia. Evidencia que me dé a mí la certeza razonable o la seguridad de que el área del efectivo y banco está bien o hay ciertos errores. Y si hay ciertos errores, yo propongo los ajustes necesarios para corregirlo. Entonces ahí, como les digo, yo aquí bien les puedo dar un ejemplo, pero en las clases de auditoría es donde les tienen que enseñar a ustedes cómo elaborar esos programas de auditoría. ¿Qué debe de contener un programa de auditoría? ¿Cuál es su estructura? ¿Tiene un encabezado? ¿Tiene una introducción?
tiene una etapa inicial, etapa intermedia, etapa final. De eso hay mucho formato que ya el profesor les va a enseñar uno de ellos. Pues, con uno de ellos ustedes van a trabajar y así van a elaborar este programa de auditoría. En lo que es la supervisión, que hablamos también que siempre tiene que haber personas supervisando el trabajo que se lleve a cabo de forma correcta y que se esté cumpliendo con esa planeación. Porque la planeación, digamos que es como el eje central y decíamos que una planeación correcta te hace llevar un buen trabajo de auditoría. Una planeación incorrecta, entonces te va a llevar a una opinión ahí que no vas a tener toda la evidencia necesaria. Porque puede que no incluiste todos los procedimientos necesarios cuando planeas. Obviamente la planeación se puede ir revisando en todas las etapas de la auditoría para ir viendo y vos ir comprobando de que todos los procedimientos los incluiste o se te quedaron por fuera algunos. Entonces ahí puedes ir viendo tu plan, ver si cómo se va cumpliendo todo el proceso de la auditoría. Y supervisión, siempre debe de haber alguien supervisando el trabajo de auditoría, en este caso más a los auxiliares. La revisión igual, el trabajo desarrollado por cada auxiliar necesita ser revisado por personal. Aquí nos habla sobre lo mismo que estoy hablando, que si el trabajo está de acuerdo al programa, por eso se hizo una planeación, se hizo un programa y el auxiliar. A ver, estamos hablando, les dije que se va a hacer un programa de auditoría para cada una de las áreas. Y si decimos, a vos te tocó el efectivo, no es más que cumplas con lo que está desarrollado en ese programa del efectivo. Entonces, vos, check, vas a ir haciendo uno por uno los procedimientos que se planearon para ese área. Entonces, por eso es que tiene que haber alguien revisando que se está cumpliendo con eso. Y en los programas está proyectado, por ejemplo, voy a participar en un arqueo el día tal y tanto tiempo, va a ser 1 hora, van a ser 2 horas. La parte de las conciliaciones, dependiendo de cuántas sea, qué día va a ser que yo voy a hacer las reconciliaciones, cuánto tiempo voy a utilizar para hacer las reconciliaciones. Todo eso se planea en el plan global y en cada programa. Entonces ahí es revisando, supervisando que el auxiliar encargado de cada una de las áreas vaya cumpliendo con cada uno de los programas que le corresponden a cada una de esas áreas. Al final de este está a modo general los pasos para el desarrollo de una auditoría de estado financiero, que es lo que decía a modo general también la vez pasada. Primero empezamos con una carta de invitación que hoy les decía, puede ser un anuncio, puede ser un correo electrónico que reciba y no como una carta meramente la palabra dicha. La propuesta técnica y económica, entonces ahí es donde las firmas van a mandar su propuesta y en relación a los honorarios que vas a cobrar por esa auditoría en base al personal asignado. Por eso les decía, aquí vamos a mandar todo el personal que vamos a utilizar, que se usa para la auditoría, los currículos adjuntos y la base en honorario en cuanto al tiempo que vos necesitas. Entonces aquí debes de hacer una planeación inicial que a vos te diga más o menos cuánto es el tiempo que vos necesitas para poder llevar a cabo esa auditoría y en base a ello cobrar los honorarios. Después viene la parte de selección o la notificación, que es cuando la empresa elige con cuál de las firmas va a trabajar. Después viene la firma del contrato y la carta compromiso, que es ya cuando se eligió a la firma y entonces los términos y acuerdos a la carta de compromiso y se lleva de una forma más legal, más formal, mediante un contrato firmado con un abogado para que quede todo ahí bien acordado, esa parte legal del trabajo de la auditoría. Después viene lo que es el trabajo de campo, que ya sería toda la parte de aplicar la planeación y los programas de auditoría.
¿Qué es eso? Llevar a cabo todos los procedimientos que están descritos ahí, uno por uno. Por eso es que ahí es el trabajo más pesado, porque les decía que si vas a hacer reconciliaciones, toda la parte de confirmaciones de saldo de clientes, confirmación de saldo de proveedores, participar en una toma física del inventario, hacer una toma física de los activos fijos, todos los procedimientos de auditoría que vos planeaste realizar, entonces ese es el trabajo de campo. Más trabajo de oficina, igual. Y aquí, como decía, todo lo que se va levantando, entonces después va a supervisión y después va para ya el gerente. El que, digamos, porque el gerente está en, aquí lo relaciona más como el gerente está en la empresa y todos los demás lo lleva como a trabajo a campo, todos los que andan en los diferentes clientes haciendo las auditorías. Que una vez esta información se procesa y llega a la oficina principal donde está el gerente o el administrador de la firma y es quien ya toma decisiones en base a qué tipo de dictamen, qué tipo de opinión se le va a dar a ese cliente, ya los aspectos principales, digamos. Y en sí el gerente es quien negoció y es la cara de la empresa, porque ahí, digamos, el auxiliar no es quien va a ir a entregar el dictamen ni negoció honorario, sino el gerente quien se encarga de esa parte. Pero aquí el éxito, como vemos, viene de que, por eso nos daba al inicio el control de calidad. Si hay un buen equipo, donde es un equipo de que todos son contadores, todos tienen conocimientos necesarios, son buenos trabajadores, entonces le va a dar al gerente la seguridad de que se llevó a cabo un buen trabajo y que se está entregando un trabajo exitoso, que se obtuvo la evidencia suficiente, competente, la certeza razonable y se puede dar una opinión real sobre la compañía. Después, el gerente va a redactar un informe preliminar tomando en cuenta todo lo que vino pues, del cliente, todos los papeles de trabajo que se llevaron a cabo y primero preliminar, viendo detalles, después este informe preliminar lo tiene que ver con el cliente para luego ya decidir qué va a quedar y qué no va a quedar dentro del informe final o el dictamen final. Primero un informe preliminar, viendo algunos detalles, porque ya en este momento hay ciertos detalles que vos los tenés que si bien resultaron de toda la revisión, hay cierta información que vos como auditor obviamente no manejás porque vos no sos el administrador de esa empresa. Hay cierta información que necesitas que es necesario abordarla con el gerente o el administrador de esa compañía y por eso es que se va a dar este informe preliminar con una reunión para luego, ya que obtuviste toda la información necesaria, decidir qué queda y qué no queda dentro del informe final. ¿Consultas? ¿No tienen consulta? La otra parte del material que subí porque igual tiene relación y ya hemos venido hablando, entonces es sobre la planeación de la auditoría, que es la NIA 300. Entonces lo que está hablando que hay que hacer la planeación del trabajo y los programas de auditoría para cada una de las áreas que va a revisar. Entonces aquí vos vas a determinar la naturaleza, la oportunidad y el alcance. ¿Qué necesitas para poder llevar a cabo esa auditoría? Y aquí está pues lo que estaba hablando sobre el alcance, que no vas a poder revisar el 100%, sino que aquí vas a tener que utilizar la muestra y obviamente dentro de eso determinar el tiempo en base a la muestra, cuánto voy a revisar. Eso a mí me va a indicar, por ejemplo, cuántas horas necesito revisar esa área en específico. Aquí lo que necesitamos, primero el plan global de auditoría que les hablaba, que es en sí todo lo que se va a realizar y les decía,
que empieza, hay una etapa inicial que son el acercamiento con el cliente. Ahí puede ir una visita a las instalaciones, ahí va la parte de las primeras entrevistas, que puede ser con los funcionarios de la compañía. Después, en la etapa intermedia va todo el proceso de, en la etapa intermedia van todas las áreas que vas a revisar. Entonces ahí vos vas a determinar, voy a revisar, como les decía, voy a revisar efectivo, caja y banco, voy a revisar ventas por cobrar, voy a revisar el inventario, voy a revisar los activos fijos, los proveedores, el capital, los ingresos, los gastos. Todo eso debe de ir contemplado en el plan global y cada procedimiento que le vas a hacer a cada una de esas áreas. Entonces, por eso el plan global es todo lo que vas a hacer. Y en la etapa final ya es lo que sería el informe preliminar, las reuniones con la administración y la entrega del dictamen final. Pero en sí, el plan global puede ser algo extenso, porque podría incluir muchísimas áreas de la empresa. O sea, es una empresa que tiene muchísimas cuentas en los estados financieros, entonces eso hace que tengas más cuentas que revisar. Si es una empresa pequeña que no tiene muchas cuentas, entonces se hace más pequeño. Esto, el plan global lo va a determinar el tamaño de la compañía y por eso es que al final lo vamos a ver que necesitas más tiempo y eso se va a basar en más dinero, o sea, es más caro realizarle una auditoría a una empresa grande que a una pequeña. Aquí lo que necesita es el conocimiento del negocio, saber, decíamos, a qué se dedica la empresa, quiénes son los principales clientes, quiénes son los principales proveedores, quiénes son los socios, qué vende, qué produce. Necesitas toda esa información. Necesitas también una comprensión de los sistemas de contabilidad y control interno en base a qué norma contable utiliza la empresa, cómo está el sistema de control interno. El sistema de control interno son las políticas y procedimientos. Entonces vos vas a evaluar si la empresa tiene políticas contables, políticas de procedimiento, que si tiene un organigrama, que si tiene misión, visión, valores, si tiene manuales de funciones, si tiene una estructura jerárquica. Todo eso vas a ver si la empresa tiene o no tiene. Y eso entonces a vos te va a decir si la empresa puede estar operando eficientemente o no. En la parte de tener que hacer una pequeña evaluación de los riesgos que puede tener la compañía, riesgos externos, riesgos internos. En base, eso te lo va a determinar siempre el control interno. Si hay mucho riesgo o hay poco riesgo dentro de las operaciones o de la información contable. Tienes que ver la naturaleza y alcances de los procedimientos a lo que estaba hablando. No vas a revisar el 100%, entonces vas a ir en base trabajando en base a muestra y esa muestra yo les explicaba que la determinamos por medio de fórmula o por medio de criterio profesional. Coordinación, dirección, supervisión y revisión en base a cuántas personas necesitas, el número de locaciones, el involucramiento de expertos, porque decíamos que a veces necesitas cierta información que no la sabe nadie del equipo. Entonces ahí todo esto lo tenés que tomar en cuenta dentro de la planeación, porque sabemos también que eso es dinero. O sea, tener que contratar servicios de otras personas. También otros asuntos como el supuesto de negocio en marcha, términos de trabajo, la naturaleza y oportunidad de los informes u otra comunicación con la entidad. Aquí tenés que tomar en cuenta aspectos como que si la empresa tiene problemas que le puedan afectar su operación. Es decir, nosotros hablamos de negocio en marcha cuando hablamos de empresas. Toda empresa fue creada para operar continuamente. Pero pueden haber situaciones que la lleven a que tenga que cerrar. En el caso de que
por ejemplo, no tengan las ventas, se hayan bajado muchísimo, no hay proyecciones de venta, no hay proyecciones de nuevos clientes, o por malos manejos contables también. Entonces, ahí las auditorías siempre van a estudiar el negocio, este supuesto de negocio en marcha. Es decir, la empresa puede seguir operando o hay detalles que nos indiquen a nosotros que esta empresa en un futuro cercano pueda cerrar. Y después está el programa de auditoría, que es igual a lo que ya les hablé. Les hablé que los programas de auditoría se preparan para cada una de las áreas que vas a revisar. Entonces, el número de programa va a estar determinado en base a cuáles cuentas vas a revisar. Y por eso decimos que en una empresa grande con muchas cuentas hay más programas de auditoría. En una empresa pequeña, entonces son menos programas de auditoría. Los programas de auditoría, como les decía, los van a aprender a redactar en las clases de auditoría. Por ejemplo, en la UNI ya deben de, yo solo les puedo proporcionar ejemplos, pero aprender a redactarlo en la clase de auditoría. Cambios al plan global de auditoría y el programa, como les decía, deben de revisarse cuantas veces sean necesarios en el transcurso de la auditoría, porque pueden haber detalles que no incluiste al inicio, al momento de la elaboración, y que vos digas, este procedimiento lo tengo que hacer sí o sí dentro de esta área, y yo no lo puse dentro de la planeación. Entonces siempre podés hacer, obviamente en algunos casos, un cambio puede traducirse y puede ser una pérdida para vos, porque si hay procedimientos que se necesitan mucho tiempo y ese tiempo no lo contemplaste en un horario, ahí puede ser una pérdida para vos como firma. Obviamente en algunos casos que vos digas que podés tener alguna justificación razonable, entonces te tenés que reunir con el cliente y decirle que necesitas más tiempo y que te reconozcan eso en tu honorario. Puede pasar, o sea, como ya sabemos, todo se puede hablar, pero cuando sea culpa tuya, entonces va a estar difícil eso, y entonces aparte como una pérdida para vos, porque no incluiste eso dentro de los honorarios al momento de hacer la oferta técnica y económica. Entonces, esta parte, alumnos, no hay consulta. Alguien me decía que dejaron para martes la tarea, algo así. Miércoles le dijeron. El miércoles, profe. No, mucho. El martes. No. Dele, pues, el martes. ¡Hala, qué barbaridad, profesor! Y ahorita no puse nada de tarea. Bueno, pues, el martes, pues. La tarea mejor la voy a explicar el sábado. Voy a dejar tarea hasta el sábado, ya la voy a explicar. Pues, de este tema, ¿verdad? Sí, este tema de Profe, entonces este tema, que la tarea que está para ahora, ¿la vamos a entregar hasta el martes? Sí, Ah, ok. sí, porque es larga la tarea. Esa tarea es larga. Ok. Son varias cosas. Entonces, como les digo, Es como de redactar, ¿verdad? Como carta. es de analizar la parte más difícil. Es de análisis. Entonces, alumnos, la parte de la planeación voy a dejar una tarea pero hasta el lunes, porque voy a explicar un poquito más de una planeación, aunque también estoy metiendo ya en trabajos de auditoría. Ustedes van a aprender a hacer la planeación global en las clases de auditoría. Pero aquí vamos a entrar un poco, no en sí, yo no les voy a poner a hacer una planeación completa, porque eso tiene que ser en auditoría. Pero aquí vamos como analizar detalles que podríamos incluir en una planeación. ¿Qué utilidades hay en ciertos casos, en una empresa X?
yo doy información y ustedes van a plantear qué áreas ustedes considerarían incluir en una planeación, algunos procedimientos que podrían hacer a esas áreas. Entonces, por ahí nos vamos a ir un poco, pero en sí, planeación, no, una planeación global, completa, no lo voy a poner a hacer. Eso lo tienen que hacer en auditoría 1. ¿Oyeron? Bueno, Ok. De hecho, estamos viendo algo como de en auditoría, como algo de la planeación. causa, criterio, recomendaciones, algo así. Ya Los están. hallazgos. Eso. Porque están en los Los hallazgos. hallazgos. Aquí somos ¿Quién sabe, chavalos profesor? cerebritos. Fue la primera. Van de atrás para adelante. Van de atrás para adelante. Aquí no estamos con peluche, profesor. Está con chavalos cerebritos. se descuida, profe, no diga y le dan vuelta a usted, ¿no? Este chaval. Claro. ¿Quién dijo que no? Es que esa es la etapa final. Esa es la etapa final, la de los hallazgos. Bueno, pero tal Están vez timando entonces. a veces los programas son así, son raros, los programas de la universidad. Profe, ¿y el trabajo el martes hasta la medianoche? ¿Va a Sí. ser el chance? Dele, pues. Sí. Nos vemos, que ya me va a sacar otra vez. Dele, pues. Chao. Nos vemos. Adiós. Buenas tardes. Bye.